Bendiciones, ¿cómo están? Dios me les bendiga en el nombre de Jesús. Aquí un programa más en tiempo de gracia. Nuestro tema es hoy Efata. Número 2, ábrete. Y vamos otra vez a Marcos 7:32. En este versículo dice: y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Vemos cómo estas personas le suplican, le rogaban a Jesús que le pusiera las manos encima a este sordo mudo. Esto refleja el carácter de un intercesor que está suplicando por alguien, rogando por la necesidad de una persona. Estos hombres le piden al Señor, a Jesús, que por favor Jesús pusiera la mano sobre él, sobre este sordo mudo, para que él pudiera escuchar y pudiera hablar. Era una necesidad presente, pero también era una petición de corazón de estas personas para que este sordo mudo se curara. Entonces, refleja el carácter de un intercesor que suplica por alguien, rogando por la necesidad de una persona. Jesús sanó en respuesta a la fe de alguien. Vemos cómo Jesús sana en respuesta a la fe de una persona, en respuesta a la fe de otro, en la fe de los que piden, en respuesta a los que se acercan a Él. Jesús es soberano y no tiene un método específico para hacer su obra sanadora. Vemos cómo Jesús responde a la petición de estas personas, pero no lo hace de la manera que ellos quieren. No lo hacen de la manera que ellos le piden cómo hacerlo, sino que Jesús responde, sí responde, pero a la manera soberana del Señor. Él es soberano y Él decide cómo actuar en cada vida, en cada persona. No todos necesitamos el mismo remedio. No todos necesitamos la misma dosis. Cada uno de nosotros somos diferentes, somos independientes y somos delante del Padre hijos diferentes. Y nuestras necesidades o la manera de que el Señor obre en nosotros es diferente. ¿Cómo acerca una persona a Jesús? Usted se podrá preguntar, Señor, ok, estos hombres acercaron a este sordo tartamudo delante de Jesús, pero ahora Jesús no está en la tierra. ¿Cómo yo hago que una persona se acerque a Jesús? Veo que esa persona se está hundiendo, veo que esa persona no entiende, veo que esa persona va por mal camino. ¿Cómo hago yo para que esta persona se acerque a Jesús? ¿Cómo lo llevo yo a Jesús, ya que Él no puede ir por sí solo? Es una pregunta que nos hemos hecho, creo que por años. Creo que en todas las familias hay alguien descarriado que necesitamos que llegue a los pies de Jesús. ¿Y cómo lo hacemos? Una manera de hacerlo es por medio de la oración, proclamando su palabra en la persona. Es que oremos y declaremos la palabra del Señor en esta persona, en la persona necesitada. En Jeremías 31:33 nos dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré, ¿en dónde? En su corazón. Y yo seré a ellos Dios, y ellos me serán por pueblo. Bueno, esta palabra nos dice, escrito está en el nombre de Jesús, que el Señor dará su ley en su mente. En la mente de aquella persona está la ley del Señor, por cuanto caminará de acuerdo a la palabra de Dios. Escrito está en Jeremías 31:33, que le escribirá en su corazón y que el Señor será Dios para él y ellos serán por pueblo. Significa que Julano o Julana será por pueblo para Dios. Escrito está: ora y di. Juan, está escrito que el Señor pondrá en tu mente
la ley del Señor, y que en tu corazón, dice, y la escribirá en su corazón, y que tú serás, y que Él será por Dios a ti, y que tú serás el pueblo de Dios. Empieza a profetizar sobre aquella persona, empieza a declarar la palabra de Dios, empieza a iluminar la vida de esta persona. Camina en tinieblas y no sabe la dirección, pero nos toca a nosotros, que somos la luz de la tierra, que somos la sal en esta tierra, llevar estas personas a Cristo, de acuerdo a la palabra. Escrito está. No son tus emociones, no son tus palabras, no es lo que tú estás sintiendo, no es tu ego, no es tu enojo, no es tu ira, no, es la palabra del Señor la que va a hacer efecto en la vida de aquellos por el cual estamos orando. La ley del Señor está en aquellos que se apartaron y se desviaron del camino, en aquellos que están bajo la promesa de tu familia, aquellos que están bajo la promesa, pero no quieren nada con Cristo, no quieren nada con Dios. No te preocupes, escrito está en la palabra, que tendrán la ley del Señor en su mente y que está escrito la palabra del Señor en sus corazones. Y vas a orar para que el Espíritu de Dios y el Espíritu de estas personas sean uno solo y se encuentren nuevamente, que tengan un encuentro con Cristo. Esa es la manera de llevar las personas a Cristo. No conversemos con ellos, no les digamos nada. Ora, es más efectivo. Ora. Eso es lo que tenemos que hacer, es lo que tienes que hacer tú. Ora, ora y no descanses de orar. Insistentemente, persistentemente, ora hasta ver el milagro. Ora hasta ver la libertad. Ora que por la sangre de Jesucristo todos somos libres. Amén. La ley del Señor está en ellos, en sus corazones. Debemos declarar la palabra en sus vidas y esperar que se ejecute la palabra del Señor en ellos. La palabra de Dios es como martillo que quebranta la roca. El Señor hará cosas maravillosas, pero tienes que creerlo. La palabra de Dios tiene vida. La palabra de Dios está vida. Tiene vida. El Espíritu Santo está vivo. En Gálatas 4:6 dice, y por cuanto sois hijo, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. ¿Qué nos dice aquí? Que somos hijos de Dios. Por cuanto dice, sois hijos, aquellos que se desviaron, que ya no quieren nada con Dios, que creen que son del mundo, le pertenecen al mundo. No, aquí hay una palabra escrita en Gálatas 4:6. Y por cuanto sois hijo, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. El Espíritu Santo está clamando dentro de ellos, dentro de su espíritu, Abba, Padre, Abba, Padre. Están clamando por el Padre, por su Creador. El Espíritu de ellos clama, Abba, Padre, porque el Espíritu de Dios está ahí en ellos. Y ese Espíritu no puede callar, ese Espíritu no puede estarse callado, porque está clamando, Abba, Padre, eres mi Padre, auxilio, sácame de aquí. El Espíritu Santo está con ellos, el Espíritu de Dios los incomoda, los inquieta y saben el camino correcto. Simplemente tienen que dejarse llevar por la mano de Dios. Ora, declárala, declara la palabra, que el Espíritu de Dios está en ellos y que el Espíritu Santo va a clamar a Abba, Padre, por ellos, que el Espíritu Santo intercede por ellos, que el Espíritu Santo los guiará a la verdad, los guiará al camino correcto en el nombre de Jesús. Es esa la manera de llevar una persona a Jesús, por medio de su palabra. El Espíritu Santo clama dentro de ellos, Abba, Padre, clama a su Padre por ellos. Es de esta manera que Jesús mismo intercede por los pecadores. Bendito Dios, porque el Espíritu Santo está en ellos, está dentro de ellos, y el Espíritu de Dios intercede, y Jesús intercede por medio de ellos. Por medio del Espíritu Santo intercede por los pecadores. Veamos Romanos
8:15 y nos dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Mira, otra cita bíblica donde nos enseña, donde nos demuestra que hemos recibido el espíritu de adopción, el Espíritu Santo dentro de nosotros. ¿Quién eres tú para negar al Espíritu Santo dentro de tu ser? ¿Quién eres tú para negar el poder del Espíritu Santo dentro de tu vida, de tu ser, de tu corazón? Y dice que el Espíritu de adopción clama y dice: por el cual clamamos: Abba, Padre. Padre, eres hijo de Dios. Clamas: Abba, Padre. Solo tienes que orar y decir: declaramos que Juana, que Carlos, que Julia, dentro de su ser, el Espíritu de Dios clama: Abba, Padre, y entenderán que son hijos de Dios. Y por cuanto son hijos de Dios, empezarán a caminar en la luz, no en las tinieblas, porque los hijos de Dios no pueden estar en las tinieblas. Los hijos de Dios llevan la luz de Jesús adentro, y la luz se dispersa, las tinieblas se dispersan donde está la luz del Señor. Así que ellos no pueden permanecer más en tinieblas, tienen que salir de ahí y regresar a la luz admirable que es Jesucristo. La luz admirable. Ora, declara Romanos 8:15 por ellos. Esa es la manera que hacemos para que ellos lleguen a Jesús, no gritándoles, no exigiéndoles, no señalándolos, no juzgándolos. Eso no funciona y no sirve de nada. Al contrario, se alejan más. La manera que ellos se acerquen a Jesús es que tú empieces a orar, a hacer tu trabajo que estabas haciendo, mirando, observando. ¿Y tu trabajo de intercesor, de intercesora, dónde está? Empieza por tu casa, empieza a interceder por los tuyos, empieza a conquistar tu casa, tu familia, los tuyos. Empieza, por casa se empieza a interceder, empieza a llevar estos sordos y mudos a la presencia del Señor. Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Otro versículo donde nos muestra que Jesús intercede por nosotros, no condena. El que condena es Satanás, el que señala y el que juzga es el diablo. ¿Quién condenará? Romanos 8:34, el Señor no te condena. El Señor no te condena, dice que murió aún. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó por ti para darte libertad, resucitó por ti para que estés libre de cadenas, de opresión, de ataduras, de vicios. Póngale el nombre que tú quieras ponerle, pero Él resucitó por ti. Y dice, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Jesús intercede por ti. Ahí donde tú te sientas en las tinieblas, donde te sientas que no tienes salida, y ahí donde tú dices, no puedo salir, imposible, pues yo te digo que sí es posible, porque Jesús intercede por ti, donde estés y con quien estés y en el lugar que sea, Él está intercediendo por ti. Y si Jesús intercede por ti, dime, ¿quién puede llevarle la contraria? Dime, si acaso no va a haber libertad. Dime, si acaso no va a haber el milagro. No, si Jesús está intercediendo por ti, por mí, por todos, en Romanos 8:34, la libertad es tuya. Solo tienes que ver la verdad de la palabra. La verdad a la luz de la palabra.
Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, Él también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Mira, te estoy dando herramientas para que tú intercedas por aquel que está perdido. Te estoy dando herramientas. Y si tú eres el que está perdido y dices, pero nadie ora por mí, mi amor, aquí están las palabras, la palabra de Dios, para que tú la agarres y empieces a orar por tú mismo. Romanos 8:34 dice que Jesús intercede por mí. Señor, intercede por mí. No puedo salir de esta situación, no puedo salir de este problema económico, no puedo salir de esta enfermedad, no puedo salir de tanta presión. Jesús intercede por mí de acuerdo a Romanos 8:34. Escrito está que tú intercedas por mí, yo seré libre. Amén. Solo espera el momento donde está tu libertad. Si tú lo crees, lo verás. Debemos de aprender a interceder, debemos de aprender a buscar la palabra del Señor, a comerla, a rumiarla y a declararla en todas las circunstancias. No espere que Dios haga todo y tú qué. A ti te toca, abre tu boca, profetiza, declara. No juzgues, no señales, no critiques, no pierdas tiempo. Empieza a hacer algo que valga la pena. No pierdas tiempo. Esto se llama efata, que es ábrase. Tenemos que abrir nuestros oídos espirituales. Tenemos que abrir nuestro entendimiento espiritual. Aquellos que están mal, ellos solos no pueden. Pero a nosotros nos toca despertarnos, despertar y activarnos. Efata, mi entendimiento tiene que abrirse para entender cómo llevar una persona a Cristo. Mi entendimiento tiene que abrirse para poder orar sabiamente y ejecutar la palabra como Dios la da. Tenemos un intercesor que no solo intercede, sino que también le duele la condición del pecador. Gime de dolor por el perdido. Debemos de gemir por aquellos que están perdidos y no pueden levantarse, ni cambiar su estado de vida. Jesús gemía por aquel que estaba perdido. Le dolía. Mire, Jesús es un hombre que expresaba lo que sentía. No era un hombre orgulloso, que nunca expresó el amor o los sentimientos. Dice que Jesús lloró delante de la gente, lloró delante de los amigos. No hubo un problema en que llorara. ¿Cuál fue el problema? Ninguno. Fue un hombre que expresaba sus sentimientos. Jesús es un hombre que expresaba cuando sentía dolor. Dice que gemía y volvía a ver al cielo y sacaba dentro de él un gimir, porque le dolía la condición de perdido del pecador. Hoy en el siglo XXI, Jesús aún le duele la condición de pecador, ya sea por mí, ya sea por ti, ya sea por aquel que está perdido. Hoy en día a Jesús todavía le sigue doliendo. Debemos de llevarlos al Señor por medio de la oración intercesora. Una oración con compasión, con amor, siendo sensible al dolor de la persona perdida, que camina en oscuridad sin ver la luz de la verdad en su vida. Pongámonos por un momento en sus zapatos. Di, ¿cómo sería yo si tengo esa situación? Creo que estuviéramos peor que ellos. Creo que no fuéramos tan inteligentes como ellos, porque ellos aún de alguna manera saben defenderse un poquito. Nosotros, quién sabe cómo estuviéramos. Tal vez estuviéramos peor. Entonces, no es bueno que juzgues al que está perdido. No es bueno que lo señales. Debes levantarlo.
Debes ponerte en su zapato y ver su sufrimiento por querer salir de ahí y no poder. Jesús, eso era lo que hacía, ver el sufrimiento que sentían. Jesús nunca se burló de nadie. Jesús nunca señaló. Jesús lo que hizo fue, ven, no te juzgo. Ven, yo quiero liberarte. No te estoy juzgando. Solo ven. Es que Jesús está esperando que lleguen a Él. Y si ellos no pueden solos llegar, nos toca llevarlos. Es negar nuestro yo, nuestra propia voluntad por la voluntad de Dios. No es una oración por venganza, mire lo que ha hecho, ha destrozado muchas cosas, ha hecho daño y ahora voy a orar y esto para que sienta lo que él está haciendo, sienta lo que ella está haciendo. Esa no es la manera. No es una oración por venganza, no es una oración por beneficio propio. Ahora sí, esto me va a servir a mí para esto y el otro. No. O coger alguna ventaja de algo o de alguien. Es una oración que venga de amor. Es hacer la voluntad de Dios, ir por los perdidos. Es esa nuestra misión aquí en la tierra. Y mucho más cuando se trata de un familiar o una amistad. Es que tú tienes que poner tu corazón, tu empeño por esa persona para que el Señor la rescate, para que el Espíritu Santo le guíe, le direccione, la ilumine y pueda salir de ese estado. Para poder llevar a una persona a Cristo, primeramente debemos entender que nosotros debemos de ponernos a cuenta con Dios. Ay, empezamos por ahí. Debemos de tener amor por los demás. Pero segundo, tienes que ponerte en cuentas con Dios. No es que, ay Señor, que aquella persona venga a ti, que aquella persona deje de drogas, vicios, qué sé yo. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Tienes que ponerte en cuentas con Dios. Tienes que saber tu corazón cómo está. Tienes que saber si eres una persona chismosa, si eres una persona que solo le gusta juzgar, si eres una persona, no sé, egoísta, que piensa solo en ti, o tantas cosas. Tienes que ver cómo estás tú también, antes de ir a interceder por los demás. Tienes que pedir perdón y ir a cuentas con Dios. Tener una buena relación con el Señor y tratar de entender y comprender el amor de Dios para así direccionar nuestras oraciones. Es conocer los pensamientos de Dios, que son muy diferentes a los nuestros. Dios nos enseña su pensamiento. Mire, una vez una persona le dije a alguien, yo estoy tratando de entender a Dios, cómo anda, cómo camina, cuáles son sus decisiones, necesito entenderlo, por qué Dios es estrategia, por qué mueve una pieza de esta manera, por qué la hace de la otra. Y yo necesito entender su estrategia, necesito comprender. Y me dice la persona, imposible, nunca lo va a entender. Y yo me quedé pensando, no, y es una persona cristiana, pero eso no es de Dios. Eso no es de Dios, porque cuando usted conoce a un amigo, a una amiga, usted sabe muy bien cómo piensa ese amigo, cómo piensa esa amiga. Usted lo conoce como que si usted le dio la vida. Usted conoce a esa persona al derecho y al revés, y usted sabe sus gustos, lo que no le gusta, si llega tarde, si llega puntual. Usted conoce bien a la persona. No me va a decir que no podemos conocer a Dios. Claro que sí, porque Dios es un amigo, porque Dios está con uno. Nosotros podemos llegar a entender el corazón de Dios. Y es que Dios quiere que lo entendamos, que lleguemos a conocerlo. ¿Para qué? Para abrirle el camino a su venida. Pero Él no podrá venir
si tú y yo no hacemos las cosas correctamente. Necesitamos conocer al Señor. A mí no me venga a decir que no podemos entender a Dios, que nunca lo vamos a poder conocer. Eso es mentira de Satanás. Simplemente son obstáculos para que no avancemos en la obra de Dios. Y claro que sí podemos conocer el corazón de Dios. Sabemos qué le gusta a Dios, sabemos lo que no le gusta a Dios. Es simplemente detenerse y buscarlo. El que dice que es imposible es porque no lo ha encontrado y no lo conoce. Debemos de conocer a Dios. Debemos saber qué le gusta y qué no le gusta. Debemos saber cuándo le faltamos. Debemos de saber cuándo hacemos algo y alegra su corazón. Debemos tener una buena relación con el Señor y tratar de entender y comprender el amor de Dios para así direccionar nuestra oración. Si tú no conoces bien a Dios, ¿cómo vas a orar efectivamente? Si tú no conoces a Dios, ¿cómo vas a orar para que se cumpla el propósito de Dios en la persona? Lo que vas a hacer es que se cumpla tu propósito en la vida de esa persona, pero no es tu propósito, es el propósito de Dios en esa persona. Necesitamos orar, que nuestras oraciones vayan de acuerdo a la voluntad de Dios en ellos. Que nuestras oraciones siempre vayan de acuerdo a la voluntad de Dios, si no, no va a funcionar. Tener una buena relación con el Señor y tratar de entender y comprender el amor de Dios para así direccionar nuestras oraciones es conocer los pensamientos de Dios, que son muy diferentes a los nuestros. No podemos dejarnos llevar por las circunstancias. Aunque sean apremiantes y difíciles, el Señor siempre tendrá una solución para todo. No digas, es imposible. Mire, es tan fácil. Y yo soy la primera que he dicho, Señor, es que esto parece imposible. Es que no sé. Pero para Dios no hay nada imposible. Para Dios todo es posible. Para Dios todo es tan fácil y tan sencillo. Solo es tu fe. No importa lo apremiante de la situación. No importa la dificultad de la situación. No importa que te sientas destruida, destruido en media situación. Es que para Dios no hay nada imposible. Solo tienes que creer, levantarte y caminar y sigue. Verás actuar a Dios de la manera como Él quiere actuar, no como tú quieres. Estos hombres llevaron a este sordo mudo a Jesús y le dijeron, pon las manos sobre él para que sea sano. Jesús se les queda viendo. No sé qué habrá pensado Jesús. Y se les queda viendo y agarra a este hombre, lo lleva aparte y hace otra cosa distinta. ¿Cuántas veces has orado por una persona y le has dicho, Señor, yo quiero ver esto y esto y eso? Y es lo que menos pasa, es lo que menos ocurre. Porque la manera de actuar de Dios es totalmente diferente. Dios es soberano, no lo olvides. No es como tú quieres, es como sea lo mejor para Él. No es aquí... el protagonista no eres tú, es la persona perdida. Y Dios va a actuar de acuerdo a su necesidad. El protagonista no eres tú, pero sí tú eres una pieza valiosa para que esa persona llegue a Cristo. El Señor cuenta contigo. Debemos de orar, de interceder. No podemos permitir que nuestro ego lastimado o nuestro orgullo sea más importante que el de que una alma se salve. Te han lastimado, te han golpeado, te han humillado, te han dicho tanto. No importa. Aquí el protagonista no eres tú. Es la persona que está haciendo el daño. Porque lo hace. Porque está vacío. Porque está perdido. Porque está en oscuridad, porque no tiene la luz de Cristo. Tú sí tienes la luz de Cristo. Estás de pie, tú tienes al Señor, el Señor te da la fuerza, el Señor te guía, el Señor te bendice, el Señor te ama. Lo tienes todo, ellos no. Y se van a equivocar y van a seguir lastimándote y van a seguir lastimando a los demás.
Tú no eres el protagonista, son ellos. Necesitan la luz de Cristo en sus corazones, en sus vidas. Necesitan escuchar al Espíritu Santo que diga, Abba Padre, dentro de ellos. Abba Padre, clamando, gimiendo al Padre, al Creador por ellos. Hasta que ellos puedan decirlo. Hasta que ellos puedan clamarlo, hasta que ellos puedan decir, Abba Padre, gracias, me sacaste, Abba Padre, puedo hablar. Yo te pregunto, ¿cuántas veces has ido a un culto de adoración y no puedes ni cantar? Ni siquiera puedes hacer una frase porque estás tan cargado. Y todo el mundo adorando al Señor y tú no puedes adorar porque estás tan cargado que no puedes ni alzar tus brazos. Porque no hay esperanza dentro de ti y estás ahí. Y porque nadie se dé cuenta, estás ahí fingiendo algo. El Señor dentro de ti dice, Abba Padre, Jesús está intercediendo por ti. Hay esperanza, no te preocupes. El Señor hará las cosas maravillosas cuando menos lo esperes. Tu milagro está a la vuelta de la esquina. No te preocupes. Debes entender que el Señor hace las cosas a su manera, de una manera grandiosa y maravillosa. No podemos permitir que nuestro ego lastimado o nuestro orgullo sea más importante que el de una alma que se salve, que encuentre el camino del Señor. No permitamos que el fuego del Espíritu Santo se apague dentro de nosotros. Nosotros estamos para llevar la luz a este mundo. Somos la sal de la tierra. Que sea el Espíritu Santo que actúe dentro de ti y no el espíritu de Amalek, que nos trae desánimo, enfermedad, se levanta apartándonos de Dios, que nos calle y que no declaremos la palabra del Señor. Callándonos nos frustra y no nos permite ver con claridad y menos orar como es debido. No permitas que ese espíritu de Amalek venga a destruir tu vida, a traerte desánimo, a venir a destruir lo que Dios ya ha hecho en ti, a callarte, a que no puedas orar como debes orar. No lo permitas. Sacúdate ese desánimo. Di, no, en el nombre de Jesús, hoy no quiero orar, no quiero nada. Está bien, pero sabes que no puedes durar mucho tiempo con eso. Está bien, puedes descansar, pero tienes que levantarte de nuevo y caminar de nuevo y empezar a guerrear con la palabra del Señor. Cuando este espíritu nos toca también nuestras familias. No podemos bajar la guardia. Debemos de creer en el poder del Señor, que Él toca a tus familiares y a los tuyos para que sus vidas sean cambiadas y transformadas. Aún por los que estamos orando, ellos muchas veces no entienden, no pueden ver la realidad. Están engañados por el pensar que no podrán cambiar en sus vidas. Pero tú hoy empieza a declarar la palabra de Dios sobre sus vidas. Declara vida en ellas. Declara salvación. Deja que Dios actúe. Y como lo hizo con el sordo mudo, de una manera particular, lo haga con las personas por las cuales estás orando. Tráelos a Jesús a través de tu oración, a través de tu declaratoria de la palabra del Señor en ellos y deja que Dios haga el resto. El Señor siempre tiene un plan de redención, restauración y restitución para cada uno. Esto a través de la sangre de Cristo. Llevémoslo a Jesús. No cometamos el error de disponer de estas vidas como nos parezca. Es el Señor el que decide cómo actuar en ellos. Deja que el de repente de Dios te alcance. Él está trabajando en una visión que engrandezca su nombre
porque la gloria solo le pertenece a Él. En Zacarías 4:6 nos dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No con fuerza, no doblegues a la persona a hacer lo que tú quieras, aunque ella esté equivocada. No es a la fuerza, es con el Espíritu de Dios donde todo va a cambiar. Es por el Espíritu de Dios que las vidas de las personas serán cambiadas. Es orar en el Espíritu, en los frutos del Espíritu Santo. Cuando caminamos en el Espíritu Santo, nuestras oraciones son diferentes. No pensamos en nosotros mismos, pensamos en el bienestar de los demás. Creemos en el poder de su fuerza y de su amor para traer el perdido y darle salvación. Efata, ábrete. Debemos permitir que el Señor nos abra el corazón, el entendimiento para poder ver su gloria. No desesperemos y confiemos en Él, que en Él hay respuesta. No importa lo que se tarde, la victoria siempre viene de Él. Quiero bendecir tu vida en el nombre de Jesús y declarar efata para ti. Que tus pensamientos se abran a los pensamientos del Señor. Que tu corazón se abra para recibir la palabra de Dios. Y que tu entendimiento se abra para entender la dirección de Dios en cada circunstancia. Te bendigo en el nombre de Jesús. Aquí en un programa más, Tiempo de Gracia, el tema es Efata, ábrate, número 2. Amén. En el nombre de Jesús. Amén.